Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, sigo con el vídeo de historia del cine de terror, lo dejamos justo comenzando ya los años 60, abarqué la época del cine mudo, abarqué los años 30, 40, 50 y ahora toca los 60. Como dije, al final de los años 50 surgió la Hammer con ese gótico inglés gracias a los éxitos de esas nuevas versiones del cine de monstruos de la Universal que dirigió Terence Fisher y que protagonizaron Christopher Lee y Peter Cushing. Entonces, durante los años 60, que eso era, digamos, el cine ya de terror moderno, esa gota de terror moderno, vuelta a crítica social, actuaciones más adecuadas al cine actual, mayor énfasis en la violencia, mayor énfasis en la sangre, aunque en realidad quien trajo, digamos, el primer director que trajo esa violencia y gore más explícito sería Herschel Gordon Lewis con la película de Bloodfest, luego con la de 2000 maníacos y tal, pero la Hammer fue la que lo comenzó todo. Entonces, pues siguieron con la saga, por ejemplo, se hizo una saga de Frankenstein, que las dirigió todas Terence Fisher, exceptuando La maldad de Frankenstein, que la dirigió Freddy Francis. Se hizo una saga de Drácula, que las tres primeras las dirigió Terence Fisher, pero se hicieron muchas películas. Las mejores son las que dirigió Terence Fisher, como La Gorgona, también conocida como La maldición de Bandorf, El perro de Baskerville, de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que ya se había hecho una versión en los años 30, pues se hizo La novia del diablo, esa ya fue a finales de los 60, fue un poco como el intento de cambio que ahora comentaré que intentó la Hammer. En fin, se hicieron muchísimas películas realmente maravillosas, que durante los 60 fue la época dorada de la Hammer. ¿Qué pasa? Que el cine de terror gótico entonces estaba ya en máximo apogeo y salieron pues variaciones y competidores a ese cine de la Hammer. Los italianos, por ejemplo. La primera película de terror que se hizo en Italia fue también en el año 57 y se tituló Los vampiros, dirigida por Riccardo Freda y aunque no esté acreditado por Mario Bava, que era director de fotografía, había trabajado incluso con Jacques Tourneur y también era heredero de Jacques Tourneur en el tema expresionista. Pues al final pues la dirigió en realidad en conjunto, porque Riccardo Freda, por unos problemas que tuvo, se fue del rodaje y la terminó de rodar Mario Bava, pero nunca se acreditó. Entonces, Mario Bava, como director acreditado, la primera película que hizo fue en el año 60, que fue La máscara del demonio. Una auténtica proeza visual, rodada en blanco y negro y una película puramente expresionista. Y a partir de ahí creó el gótico italiano, del que surgieron Mario Bava, digamos que sería el padre de los directores italianos. Incluso Riccardo Freda, que empezó antes como director, tomó elementos de Mario Bava, cada uno, como digo, al final, dentro de tomar esos elementos de Mario Bava, sacó su propio estilo. O sea, luego Dario Argento, que fue el heredero de Mario Bava, Michele Soavi, que fue heredero de Dario Argento, Lucio Fulci, Antonio Margheriti, todos tomaron elementos de Bava y cada uno al final pues creó su propia vertiente y su propio estilo. Pero luego también la énfasis en los colores. Si bien la máscara del demonio era en blanco y negro, cuando hizo su siguiente película, Las tres caras del miedo, una película de antologías, tanto en la segunda historia de Burdalac, que está protagonizada por Boris Karloff, que es el maestro de ceremonias que presenta las tres historias, y sobre todo la última, La gota de agua, que me parece una pequeña obra maestra, una película absolutamente bestial, un cortometraje bestial, o sea, es conciso, tiene unos 20-25 minutos, pero es realmente terrorífico y conciso, o sea, maravillosa. La película en general, pero sobre todo la última historia es brutal. Trajo el colorismo que ya tenía en las películas de la Hammer, pero le dio un énfasis aún mayor a ese colorismo, al expresionismo. Esa diferencia ese juntar, ya digo, el tema de luces, sombras, con ese colorido, para, precisamente, igual que el cine de expresionista, para crear emociones sin necesidad de mediar palabra, mediante los colores, mediante las sombras, los claroscuros, hizo más énfasis que el gótico inglés. También se diferenciaba, aparte del tema de la colorimetría, el tema, por ejemplo, sobre todo de las atmósferas, eran más recargadas, los castillos más recargados, las atmósferas más recargadas que en las películas de la Hammer, salvo algunas excepciones, y tomaban más elementos de algunas películas de la Universal, no de todas, pero películas como por ejemplo Drácula, que era todo como muy recargado. Entonces eso era esa diferenciación entre el cine gótico italiano y el gótico inglés. También los italianos pues empezaron a hacer una profusión mayor de la violencia, que ya los ingleses estaban haciendo, comenzaron a hacer y cada vez subirían más el tono. Pero los italianos ahí estaban un poco intentando hacer, sobre todo lo que quería Mario Bava era crear como
un tono muy onírico, muy pesadillesco, y sobre todo estilización de esa violencia. No ya la violencia en sí, sino estilizarla. Crear como de los asesinatos, los crímenes, como algo aberrante, pero a la vez bello. Eso luego ya lo profundizaría en los yalos, que es un subgénero que creó también el propio Mario Bava. Pero bueno, pero también se surgió otro competidor. Estados Unidos, viendo ya la fuerza que estaba ganando en el terreno del terror y el fantástico el cine europeo, pues decidió también meterse de lleno en el asunto y lo hizo Roger Corman con la productora AIP, American International Pictures. Ya había trabajado con esa productora en películas de muy bajo presupuesto, pero decidieron hacer un ciclo basado muy libremente en historias de Edgar Allan Poe, en el que pues Roger Corman conseguiría algo más de presupuesto, no un presupuesto desorbitado, pero sí que algo más de presupuesto, y todas esas películas estarían protagonizadas por Vincent Price, que se convirtió en uno de los grandes iconos del terror y actor fetiche de Roger Corman, exceptuando La Obsesión, que no pudo interpretarla. Vincent Price la interpretó Ray Milland, y fue la única que no tuvo como guionista a Richard Matheson, que era el que creó la novela de Soy Leyenda, que luego precisamente la primera película que se adaptó de la novela fue El último hombre sobre la Tierra, protagonizada por Vincent Price, y fue la única que al final de la película no tiene esa frase de la novela de Poe para finalizar la película. Pero todas las demás las protagonizó Vincent Price. Entonces, ¿qué es lo que hizo Roger Corman en su gótico? Pues picó elementos del cine de Mario Bava y elementos del cine de Terence Fisher, y él creó su propio estilo. Es decir, tenía la colorimetría, se acercaba más al cine de Mario Bava, sobre todo en La Máscara de la Muerte Roja, que sería su película más italianizada, más Mario Bava. En los decorados, sobre todo, algunas veces te tiraba más de la Hammer, otras veces tiraba más de lo que sería el gótico italiano, recargando más los decorados, pero el tema de los movimientos de cámara, los travelings, todo recordaba más quizás a Terence Fisher. Lo que sí que él cambió, y él ahí metió su sello, es que, digamos que hizo un terror más psicológico. En el cine de Roger Corman no había monstruos, no había una violencia explícita, no había sangre, era todo como muy psicológico. De nuevo heredado eso de Jacques Tourneur y ese cine como más psicológico, más sugerido. Lo que mostraba Roger Corman también era como una obsesión por la muerte, que era la obsesión en la mayoría del trabajo que hizo Edgar Allan Poe. También hubo una que engañó, le puso El Palacio de los Espíritus, que es el título de un poema de Poe, pero la película está basada en Las dos caras de Dexter Ward, que es una historia de Howard Philip Lovecraft. Pero bueno, a lo que vamos. Era como una especie también de romantización de la muerte. En todas las películas tocaba el tema de la muerte, del miedo a la muerte, del miedo a ser enterrado vivo, la catalepsia, una romantización quizás de la muerte como un escape de la vida que tenemos, o una liberación, o un castigo por un pecado cometido del cual no puedo vivir con ese pecado. Entonces todo giraba a ese torno en todas las películas, de una mayor o menor forma, giraba en torno al tema de la muerte, de cómo la muerte puede perjudicarnos a nivel psicológico y a nivel de percepción hacia los demás. ¿Qué pasaría si me meten en un ataúd, estoy vivo y nadie me ve y tal? Bueno, todo eso lo tocaba el cine de Roger Corman. Entonces teníamos tres vertientes de lo que sería el gótico. Gótico inglés, películas de la Hammer; gótico italiano, películas de Mario Bava, películas de Riccardo Freda, películas de Antonio Margheriti, y luego ya el gótico del ciclo de Corman que hizo la American International Pictures ya en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que aunque eran diferentes, aunque eran películas que tomaban diversas formas para mostrar el cine de terror, seguía habiendo una saturación de lo que es el gótico. En muy poco tiempo se saturó. Y por saturación al final, aquello que era novedoso, aquello que era el terror moderno, que como digo empezó con las películas de la Hammer, al final se convirtió como en algo anticuado, porque hubo una sobrecarga de ese gótico. Ya era todo gótico, gótico aquí, gótico allá, aunque eran diferentes era todo gótico. Entonces habían algunas excepciones que salían de ese terreno del gótico. Por ejemplo, Psicosis de Alfred Hitchcock, que ya abogaba también por un terror más psicológico, por una mezcla de géneros de terror y suspense. Luego hubo una explotación
de la película de Psicosis, con películas de William Castle como Jugando con la muerte o sobre todo Homicidio. También el fotógrafo del pánico, de Max Powell, que surgió el mismo año que Psicosis, también tenía un enfoque diferente. Ambas tenían elementos de lo que luego serían los slashers, ambas tenían elementos de American Gothic, Psicosis, y de Psychothriller, el fotógrafo del pánico. Entonces eran películas diferentes, tocaban temas más psicológicos. Luego también tenemos, por ejemplo, pues el Carnaval de las Almas. Tenemos película que influenció mucho precisamente a la considerada primera película de terror moderno, que fue La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. O películas que, aunque tocaban el tema gótico, lo hacían de una manera diferente, más sugerida y más psicológica que lo que hacían, digamos, el terreno gótico, exceptuando, como digo, Roger Corman, que tiraba más por el tema sugerido y psicológico. Películas como The Innocents, que sería, digamos, que la que trajo esa forma de hacer cine de fantasmas, que luego ya sentó años más tarde al final de la escalera de Peter Medak, o el cine de Casas Encantadas con The Haunting, que asentó, digamos, que esas bases del género, que luego ya dentro del terror moderno, pues ya tendrían pues en terror en Amityville o Poltergeist. Entonces salían películas por ahí, pero eran como algo esporádico. También Los pájaros de Hitchcock eran como algo esporádico, que se abrían paso y eran algo diferente al cine de terror gótico que pues inundaban las pantallas. Pero Mario Bava se dio cuenta de esto. Entonces Mario Bava dijo, bueno, voy a dejar a un lado el cine de terror gótico y voy a hacer algo diferente. Gracias al estreno de Psicosis, pues digamos que hubieron también aparte de esa explotación que hubo, siempre hay una explotación cuando hay un gran éxito, pero hubo dos vertientes cinematográficas. Por un lado, en Alemania, los Krimis alemanes, películas que mezclaban thriller con terror, aunque seguían siendo más thrillers, películas basadas la mayoría en novelas de Edgar Wallace. Y luego estaban los giallos italianos. Los giallos italianos también, que mezclaban, al igual que hizo Psicosis, dos géneros, mezclaban tanto terror como thriller. De hecho, que el primer giallo, la primera película considerada como giallo, sería La muchacha que sabía demasiado, que es un homenaje precisamente a la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, con James Stewart, pero era una película de Mario Bava, por cierto, que quizás era más argumentalmente lo que serían los giallos que estéticamente, que también tenía algunos elementos de lo que serían después los giallos. Argumentalmente, es decir, una persona normal y corriente que se ve envuelta en un misterio y tiene que hacer una investigación más allá de la que haga la policía, que es totalmente, al final, pues dejada de lado. Pero quien sentó las bases de lo que sería ya el giallo, lo que sería el género de giallo, a nivel estético, a nivel de narrativa visual, sería también otra película de Mario Bava que haría años después, que se llamó 6 mujeres para un asesino. En 6 mujeres para un asesino metió esos elementos artísticos en los decorados, de lo que son los giallos, elementos coloristas que ya venían del gótico. Digamos que el giallo sería como ese traspaso del gótico italiano a un cine más cercano a lo que hizo Alfred Hitchcock con Psicosis, y que al final se comió a los krimis alemanes el tema de los giallos italianos. Pero bueno, asesinatos muy escabrosos, muy fuertes, con mucha violencia, dentro de lo que se permitía, digamos, la censura en el cine de terror. Quizás a lo mejor en algunos países en Europa pues se podía saltar la censura, porque de hecho que 6 mujeres para un asesino tienen muertes muy elaboradas, muy escabrosas, y sobre todo crear esas muertes como algo muy artístico. Al final todo, la fotografía, expresionista, colorista, era todo preciosista, onírico, pesadillesco, pero preciosista, y las muertes iban a la zaga. Las muertes eran aberrantes, eran ultraviolentas, pero era como si vieras un cuadro en movimiento, todo muy plástico, la manera de dirigir, con mucha plasticidad, eran ultraviolentas, pero muy bellas, no podías apartar la mirada de lo que sería la pantalla. Esas fueron las bases que asentó Mario Bava, aparte también de comenzar lo que luego tomarían los slashers, es decir, el asesino enguantado, en este caso con una malla que le da un aspecto como sobrehumano, como una fuerza sobrehumana, le da un aspecto de no ser humano, de ser alguien sobrehumano al asesino, que luego ya esto enfatizaría más los slashers. Igual que está aquí, puede estar en cualquier lado, o sea, lo tengo detrás y de repente aparece delante. Entonces todo esto, el arma, sobre todo, el arma que brilla
mucho más de lo normal. Todo esto lo propuso Mario Bava en esta película. Pero a la que lo puso de moda luego sería ya en los años 70 El pájaro de las plumas de cristal, precisamente de Dario Argento, que era el alumno aventajado de Mario Bava, tomó muchos elementos de Mario Bava, pero tenía al final pues su estilo propio. Y de los pájaros de la pluma, el pájaro de las plumas de cristal es ahí donde surgió ese boom de los giallos que, aparte de en Italia, bueno, pues se extendió por todo el mundo. Se hicieron en Estados Unidos, se hicieron incluso aquí en España, en fin. Se extendió por todo el globo. Pero ya empezó en los años 60. Entonces ya había unas ganas, tenía los directores de cambiar ese panorama del gótico que parece que lo estaba abarcando todos. Pero ese cambio llegó ya en los años 70, a finales de los 60 y ya durante los años 70. Y el cambio precisamente lo hizo, aunque ya empezaba, ya digo, con todas estas películas, pero el cambio lo hizo La Noche de los Muertos Vivientes. Hubo dos vertientes. La Noche de los Muertos Vivientes por un lado y La Semilla del Diablo de Roman Polanski por otro. La Semilla del Diablo, digamos que tomó esos elementos de cine satánico que no era la primera vez que se hacían. Ya la Tygon, que era otra productora inglesa, de las competidoras de la Hammer, pues ya tocaba mucho el tema del satanismo, sobre todo en su mejor película, que es una mezcla de película satánica y de folk horror. También tocaba mucho el tema del folk horror, la Tygon. La garra de Satanás es la mejor película que tiene, por cierto, la Tygon, pero digamos que La Semilla del Diablo le dio un tono como más actualizado, digamos que tomaba ese elemento sugerido de Jacques Tourneur, psicológico, que ya se había hecho, como digo, en películas de Innocent, que se había hecho en The Haunting. Pues todo esto lo tomó Roman Polanski y lo adaptó, digamos, a la actualidad. Ya no estamos hablando de una mansión a las afueras, no estamos hablando de épocas pasadas, no estamos hablando de un páramo en Rumanía, de una campiña inglesa. Estamos hablando de una ciudad, de un edificio, de un piso, donde puede vivir cualquiera y donde se puede identificar cualquier espectador. Entonces, llevar el tema del satanismo, que estaba en auge en aquella época, finales de los 60, durante la década de los 70, llevar eso a la paranoia colectiva. A cualquier vecino tuyo puede ser un satanista. Puedes estar rodeado de una conspiración de satanistas, ¿no? A lo mejor hay una conspiración a tu lado. Cualquier cosa común, si te pones a pensar y te rayas la cabeza, pues puede ser algo extraordinario, puede ser una conspiración hacia ti. No lo sabes, a lo mejor es verdad, a lo mejor es todo en tu mente. Porque, ya digo, cualquier elemento cotidiano, si tú le das vueltas y le sacas, como digo, 5 patas al gato, pues al final le puedes sacar de ahí una conspiración que va en tu contra. Y jugaba a todos esos elementos y una ambigüedad impresionante durante toda la película. Entonces trajo algo que era también muy novedoso. De hecho, que ese mismo año, también tomando esos elementos satánicos que estaban tan de moda, la Hammer, que ya quería y se estaba viendo el pastel de que estamos perdiendo nuestro liderazgo dentro del cine de terror, pues hizo Terence Fisher precisamente la película de La Novia del Diablo, una película buenísima también, una auténtica joya, pero que era una película totalmente diferente a lo que sería La Semilla del Diablo, de nuevo anclada en esos cánones del cine de terror gótico. Ese cine del que la Hammer jamás pudo despegarse. Entonces es una joya, pero es diferente. Al final era una joya como lo podía ser La Gorgona, como lo podía ser cualquier versión que hizo de Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo o La Momia. Al final no era lo que el público buscaba. El público buscaba poder identificarse con los personajes. Cosa que no podía hacer en películas que estaban, como digo, ambientadas en otras épocas o ambientadas en lugares donde no nos vemos nosotros reflejados. Y Polanski sí que lo hizo muy bien en eso. Si ya anteriormente lo hizo con Repulsión, en su debut en Estados Unidos, pues aún mejoró la propuesta y entonces creó una paranoia que todo el mundo podíamos sufrir. Gracias a La Semilla del Diablo, todo ese tema satanista, pues luego se pudo hacer la obra maestra del Exorcista, luego se pudo hacer La Profecía, se hicieron también un tipo de películas, pero la vertiente que se siguió no fue esa vertiente sugerida de La Semilla del Diablo, que es una obra maestra del cine de terror absoluta. Se siguió la vía de otra obra maestra que fue La Noche de los Muertos Vivientes, una vía más explícita, menos sugerida, más explícita en cuanto a violencia.
ya estábamos ya a puntito de los 70, si durante los 60 había que esquivar la censura, había que esquivar la violencia, y aún así habían películas muy atrevidas que mostraban esa violencia, como era Psicosis, pero de una manera más graduada, El fotógrafo del pánico también, pero ya digo, todo de una manera un poco intentando solventar de alguna manera la censura. Habían cosas que no se podían hacer, pero que en los 70 sí se podían hacer, y a finales de los 60, pues el cambio estaba por darse, y en los 70 lo aprovecharían. Entonces cogieron el molde de La noche de los muertos vivientes. Por eso es por lo que se dice que ahí comenzó el terror moderno, con esa película. Gracias a La noche de los muertos vivientes se dieron cuenta de que una película no hacía falta tener una productora detrás, que 4 amigos con dinero y ganas y talento podían hacer una película. Anteriormente ya lo había hecho el Carnaval de las Almas, pero no tuvo el éxito que tuvo La noche de los muertos vivientes. Un éxito en realidad relativo, éxito a nivel profesional, ¿no? La película que dio a conocer a George Romero, a John Russo, que fueron los guionistas de la película, y George Romero el director. Pero a nivel económico no, ya que la película, bueno, pues ya lo he comentado, y esto es algo que creo que sabe todo el mundo, pues que no tenían los derechos de autor de la película, ellos la patentaron con el nombre de La noche de las almas perdidas, o no sé qué historia, pero al final, de hecho, que nunca dicen muertos vivientes en toda la película, siempre dicen las almas, tal. Pues luego al cambiarle el nombre por el más sugerente, La noche de los muertos vivientes, pues dijeron, no, esta película no está patentada. Entonces al final es una película de derecho público, todo el mundo puede hacer con ella lo que quiera, y ellos pues no vieron el dinero que tenían que ver de la película. Pero bueno, eso también sirvió como escarmiento y experiencia tanto a ellos como luego a otros directores. Pero gracias a La noche de los muertos vivientes, pues surgió, aparte del nombre de George Romero, como uno de los nuevos directores del cine de terror moderno estadounidense, pues surgieron nombres como John Carpenter, como Tom Hooper, como Wes Craven, películas como La matanza de Texas, La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, La noche de Halloween, Fantasma, Posesión infernal. Todo eso surgió gracias a La noche de los muertos vivientes. Película que, como digo, bebe de otras fuentes, bebe de Soy leyenda, de Richard Matheson, bebe de La invasión de los ladrones de cuerpos, de Jack Finney, de la película de Don Siegel también, pero sobre todo yo creo que de la que más bebe es del Carnaval de las Almas, una película espeluznante, y yo creo que el tratamiento de los zombies, incluso de la fotografía, del color, es de la película que más bebe. Entonces ese cambio ya llegó, como digo, al final siempre es a final de una década, y juntando con la otra. El cambio que hizo el gótico de la Hammer fue a finales de los 50, abarcó los 60, el cambio a ese cine de terror ya denominado moderno fue de finales de los 60, que abarcó todos los 70. También ese pasito que dio ese peldaño que dio Romero fue también esa crítica social que tenía las películas de la Hammer, pero la amplió un poco más. Mientras que en las películas de la Hammer lo que pasaba era que el espectador no se podía identificar con los personajes. Tú podías disfrutar de la película como pues, una película, está claro, de época, tal, pues igual que disfrutamos un western, ¿no? Cualquier tipo de película, una película bélica, una película histórica. Pero no podías identificarte con los personajes, entonces si te hacían una crítica a la sociedad londinense del siglo XVII, vale, muy bien, o una crítica quizás a la religión cristiana también, eso podrían, el que es muy cristiano, muy religioso, pues podría sentirse identificado o ver ahí un poco esa crítica dentro de la religión. Pero lo que hizo Romero fue ya criticar al ser humano en sí. O sea, ¿qué pasaría si coges a un grupo de personas y las metes en una cabaña y hay un peligro fuera, como es el caso de los zombies, de los muertos vivientes? El cine de muertos vivientes se emparenta con el cine de catástrofes. Cuando hay un peligro y un grupo de personas están juntas, pues sacamos lo peor y lo mejor de nosotros. O sea, ahí el que sacan la valentía, o sacan la cobardía, o sacan el egoísmo, o sacan la empatía, o sea, todo sale ahí. O sea, al final es más peligroso incluso el mismo ser humano para el ser humano, depende de lo que saque de su interior. Ahí se ve la verdadera naturaleza del ser, tanto el lado bueno como el lado malo, más incluso que el enemigo externo, que simplemente son zombies que quieren devorar carne y ya está. Y esa crítica social, incluso una crítica social al racismo soterrada, poniendo por primera vez en pantalla a un actor principal negro, pues luego la seguiría en las siguientes secuelas, gracias al gran éxito perdón, gracias al gran éxito que tuvo La noche de los muertos vivientes, pues se programaron a hacer 2 secuelas, es una trilogía. Luego con Zombie fue una crítica al capitalismo, ese capitalismo robótico que vas a los centros comerciales. Hacen de Zombie lo mismo que hacías estando vivo.
ir a centros comerciales a comprar de una manera totalmente robótica, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un zombie descabezado o una persona descabezada que va a comprar, quiero esto, quiero lo otro, abarcar capitalismo? O ya lo que hizo en el Día de los Muertos, que fue un poco como aumentar esa crítica que ya tenía en la primera película hacia el propio ser humano, metiendo a unas personas en un búnker y al final, bueno, pues esas personas son más peligrosas incluso que los mismos zombies. Como digo, el zombie al final viene a ser una herramienta de amenaza solamente, ¿no? No está descerebrado, no tiene culpa de nada, ¿no? Simplemente es como una bestia, va a comer y ya está. Pero ¿y el ser humano? El ser humano que tendríamos que ayudarnos, ¿no? Cuando hay esa, como al final de la película de zombie, ¿no? Estos moteros que entran a robar y hay esa pelea, o sea, deberíamos ayudarnos, pero la gente aprovecha para sacar sus instintos más bajos, de robar, de aprovechar, de violar. Eso también se ve mucho cuando metes a un grupo de personas, ¿no? En ese búnker, pues al final acaban peleándose y acaban siendo más amenaza entre ellos cuando deberían ser un apoyo que los zombies de fuera. Entonces esa crítica abrió unas puertas muy grandes a que hubiera mucha crítica sin ningún tipo de censura hacia un propio país, como luego haría Top Hooper con la matanza de Texas, a los propios ciudadanos, al propio ser humano en sí. Ese fue el pasito que dio. Aparte también de modernizar el tema del muerto viviente, del zombie, que ya se había hecho anteriormente, pero siempre dentro de lo que es la mitología de Haití, digamos la superstición y tal. George Romero creó el zombie moderno, un zombie que se alejaba totalmente de esa mitología. Se acercaba incluso también un poco la plaga de los zombies de John Gillen, de la Hammer, pues tenía ese elemento también del zombie parecido al de Romero, pero seguía teniendo aún esos elementos del zombie de Haití, de las Antillas y tal. Romero lo modernizó, tal y como conocemos hoy el zombie, es el zombie que trajo Romero. Es el zombie caníbal, el zombie necrófago, el zombie totalmente descerebrado. Creó un personaje nuevo de un personaje que ya estaba, lo modernizó y lo creó como nuevo. Esa modernización de monstruos se hizo también mucho en los años 80, modernizando a los hombres lobo, con películas como Aullidos, con películas como Un hombre lobo americano en Londres, las películas de vampiros con Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos, Las Casas Encantadas, con a finales de los 70 con Emmett Till, a principios de los 80 con Poltergeist, en fin. Pero todo eso lo comenzó, como digo, el Romero. Luego también el tema de crear como una sociedad diferente dentro de la nuestra. Si podríamos convivir con alguien que ha sido como nosotros, pero que se ha vuelto como otra especie. El zombie al final vemos que tiene cierta capacidad, esto ya se ve en la tercera del Día de los Muertos. Luego ya, lo que era una trilogía al final, a principios de los 2000, pues se convirtió en una saga cuando vino La Tierra de los Muertos Vivientes. Para mí, la mejor película de muertos vivientes del siglo XXI, ojo, del siglo XXI. Tienen ya cierta inteligencia, han sido humanos y algo queda en ellos, algo de humanidad. Por eso en la segunda veíamos que iban a los centros comerciales porque algo de lo que hacían siendo humanos pues queda en ellos. Y si pudiéramos convivir de alguna manera, pues ¿por qué odiarlos? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué disfrutar matándolos? Eso se ve tanto al final de la primera como en la segunda. ¿Por qué disfrutar? Es peor, el zombie no disfruta cuando mata, lo hace simplemente para alimentarse como un depredador, pero disfrutar de matarlos, matar a gente que ha sido humana antes, que ha podido ser un familiar tuyo, un amigo, un vecino, hace que el ser humano sea un ser más horrible. A lo mejor no nos merecemos este planeta y es una nueva especie y se la merecen ellos, como ya trajo Narciso Ibáñez Serrador también en Quién puede matar a un niño, ¿no? El adulto al final se corrompe, crea guerras y lo pagan los niños, ¿no? Que serían las nuevas generaciones. Pues vamos a defendernos de aquello que en la naturaleza pues está destruyendo lo que es el futuro de la especie. Como en las plantas, ¿no? En la del incidente de Shyamalan, pues en quien puede matar a un niño eran los niños, ¿no? Al final se convierte como en otra especie que matan a los adultos para ser una nueva generación como más pura. Y ya digo, y aquí pues al final Romero quería hacer lo mismo, ¿no? Si se pudiera convivir con esos zombies, ¿no? ¿Por qué matarlos? ¿Por qué no quizás a lo mejor alimentarlos, hacer ciudades que nos separen? Algo para no matarlos, y si hay que matarlos, pues por lo menos no disfrutar como gañanes ahí de matar, ¿no? A un ser que en realidad está vivo. No sé,
era esa crítica que ya digo que luego también en la Tierra de los Muertos Vivientes, pues también vemos dentro de las propias ciudades de los seres humanos como sigue habiendo clase alta, clase baja, o sea, el ser humano nunca va a cambiar por muchas lecciones que le dé la vida o que le dé la naturaleza. Al final siempre sigue siendo como mezquino, mientras que los zombies se van uniendo entre ellos y vamos viendo que hay un líder y van siguiendo el líder como que se preocupa, van generando sentimientos que los seres humanos los van perdiendo. Al final los seres humanos son más zombies y más peligrosos que los propios zombies. Pero bueno, yo digo que todo ese cambio pues fue gracias a lo que sería la Noche de los Muertos Vivientes, que abrió pues, mucha crítica social a que luego pues, otros directores también la tomarán durante los años 70, que vino esa evolución dentro de lo que sería la temática, la manera de mostrar violencia, que ya se había estado viendo en los años 60, pues como digo, películas como Psicosis, películas de Innocent, The Haunting, Carnaval de las Almas, Los pájaros, El pueblo de los malditos, El último hombre sobre la tierra. Se estaba viendo ya durante los años 60 la entrada de los giallos, que ya explotaron en los 70, pero que al final ya tuvieron esa entrada directamente al cine ya de los 70 con La Noche de los Muertos Vivientes por un lado y La Semilla del Diablo por otro. En fin, otra media hora, bueno, pues me he quedado en terminado los 60, ahora voy a comenzar en los 70 en el próximo vídeo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y mañana subiré otro. Hasta siempre.